Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más. Bueno, como pueden escuchar, llueve copiosamente en la ciudad en este momento. Tenemos un aguacero que empezó hace más o menos unos 40 minutos, pero bueno, ha estado mermando. Esperemos que no nos interfiera con la comunicación. Espero que me estén escuchando bien. Porque bueno, tengo un techo aquí cerca que se escucha un poco el caer de la lluvia, pero la idea es que esto no nos detenga para poder tener la clase de esta noche. Bueno, ya hay varios conectaditos, veo por aquí algunos reportándose como Dina, como la pastora Yasmín, como Clara, Estrella también, que acaba de entrar en la transmisión. Y esto ustedes saben que nos alegra, que nos produce emoción el saber de que ustedes son tan fieles, que están ahí conectados, que están ahí tan pendientes, porque pues a ver, cuando uno
va a un restaurante que es rico, que tiene una buena comida, uno quiere volver y volver y volver mientras el presupuesto ayude, ¿no? Y el hecho de que ustedes nos sigan permanentemente, que estén en las transmisiones, que así no puedan estar en vivo, luego se reporten viendo el video con su like o con su comentario, quiere decir de que el alimento que están recibiendo de parte de Dios es un buen alimento. Bueno, y pueden escuchar los truenos, ¿no? Que es un buen alimento lo que están recibiendo, porque precisamente de eso se trata, de que las ovejas del Señor estén bien nutridas, estén bien alimentadas, que haya pasto fresco, pasto verde para ustedes, y pues ese es nuestro trabajo, proveerles ese alimento. Siempre, obviamente, con la dirección del Espíritu Santo, siempre guiados por la palabra, como han visto los que nos siguen desde hace más tiempo, han podido ver de que tratamos de ser lo más cristocéntricos y bibliocéntricos posibles, es decir, todo yendo directamente a la palabra, todo yendo directamente a Cristo, sin tradicionalismo, sin religiosidad, sino tratando de que esto sea 100% palabra de Dios, porque ese es el objetivo. También nos saluda por aquí Mari Guillén, Brian también, Brian que hacía días no lo veía conectado. Créame que los extrañamos, uno extraña el verlos ahí conectados, el verlos ahí pendientes. Brian, Mari, Luz, que debe de estar allá con mi suegrito querido que le gusta tanto estudiar. Bueno, hoy tenemos un muy buen tema con el que quiero redondear esta semana en la que hemos estado hablando acerca del echar fuera demonios. Bueno, ahí tenemos otro rayo, el echar fuera demonios, la autoridad del creyente. Y créanme que ahora sentí algo muy, muy particular con esto que está pasando en este momento. Y hoy que vamos a cerrar precisamente ese tema y veo en esta manifestación del clima una oposición, porque en todo el día no llovió y viene a llover precisamente cuando estamos cerca de la clase, con rayos y todo el cuento. Y es porque el otro definitivamente no está contento con que estemos exponiéndolo. Pero en realidad eso a mí antes me motiva más, antes me alegra más, a mí antes eso me entusiasma. Si él supiera lo que me emociona, no lo haría. Entonces, bueno, igual estamos en la pelea, estamos en la lucha, sabiendo de que la victoria es nuestra, no tenemos de qué preocuparnos, somos más que vencedores, entonces seguimos en la batalla. Hoy tenemos el tema entonces victoriosos en Cristo. Después de ella se poder ver los videos. Ah, qué bien, Brian, me alegra mucho. Ahí está para que se desatrase. Creo que Brian no ha reclamado el certificado. Véase todos los 16 videos del primer nivel para que tenga su certificado, porque ya estamos en el segundo nivel del discipulado. Recuerden que estas clases de los viernes no son del discipulado. Esto es como una profundización al discipulado, pero es aparte del mismo. Entonces hoy el tema se llama Victoriosos en Cristo. Vamos a mirar algunas cosas que espero nos reafirmen en nuestra posición como creyentes, nuestra posición de victoria delante del enemigo, que desea por cualquier medio intentar amedrentarnos, pero realmente es bien difícil. Cuando uno está convencido, hola Itzel, qué bueno tenerla ahí, cuando uno está bien convencido de quién es en Cristo, cuando uno está bien convencido de la identidad que uno tiene, es bastante complicado que algo le produzca temor. Entonces, con eso en mente, oremos para que iniciemos con la clase de esta noche. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu precioso amor, por ese amor que nos rodea, que nos cubre, que nos protege, por ese amor que nos hace vivir sin temor precisamente, como dice tu palabra. Ese perfecto amor echa fuera todo el temor, no solo el temor a la ley por la condenación, por el juicio, sino también el temor al enemigo, porque sabemos que por tu amor somos más que victoriosos en ti. Gracias, Señor, porque hoy una vez más con tu palabra nos quieres fortalecer, nos quieres ayudar a estar firmes
delante del enemigo y aderezas mesa, como dice tu palabra, preparas un banquete para nosotros, aún en presencia de nuestro adversario, que no puede hacer más que vernos a nosotros, deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche de bendición, por esta noche de victoria, en la que sin importar las dificultades nos presentamos ante ti para recibir de tu bendita y preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, demos inicio entonces a la clase. Quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 2, y le voy a pedir que tenga un dedito en su Biblia en Colosenses, y con los otros vaya buscando otros pasajes que vamos a mirar en esta noche, porque vamos a estar entre Colosenses y algunos otros pasajes de la Biblia. Entonces vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hola Mari, hola Amparito también. Esto me sigue alegrando verlos ahí conectados, sobre todo quienes están aquí en la ciudad, que a pesar del aguacero tan terrible, y están ahí sin temor. Bueno, leámoslo otra vez. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo así que estaban muertos? ¿A qué muerte se está refiriendo aquí Pablo? Bueno, quiero darles una clave en cuanto al estudio de la palabra, el estudio de las epístolas, y es que la carta a los romanos es la carta más extensa que escribió el apóstol Pablo. De hecho, las cartas no están acomodadas en un orden cronológico, sino en orden de extensión. Ustedes se fijan, están las más grandes primero, las más pequeñitas después, hasta llegar a Judas, que creo que es la última, antes del Apocalipsis, que ese sí tiene 21, 22 capítulos, si mal no recuerdo. Entonces, la primera de las cartas de Pablo, que es la carta a los romanos, pues es la más grandecita. La carta a los romanos nos entrega una visión amplificada de las demás. Es una carta que él escribió en un tiempo, digamos, intermedio en su ministerio. No fue de las primeras, pero tampoco de las últimas, porque de hecho las últimas que escribe, él se encontraba precisamente allí, en Roma, preso, se encontraba en la cárcel. Entonces esta carta a los romanos podríamos decir, no tanto una versión amplificada, sino que al contrario es como el resumen de todas las demás cartas. Entonces hay cosas en la carta a los romanos que nos permiten ampliar conceptos que en las otras cartas se encuentran más pequeñitos, más condensados. Entonces, para hablar acerca de este aspecto de la muerte, de la que está hablando aquí Pablo, quisiera que nos remitiéramos precisamente a la carta a los romanos. En el capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Dice: así pues, por medio de un solo hombre. ¿De cuál hombre? De Adán. Oh, Jesús. Así pues, por medio de un solo hombre, de Adán, entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Regularmente se asocia esto con la muerte física. Y sí, el ser humano fue creado con el propósito de vivir eternamente. De hecho, nuestros espíritus, que como ya lo hemos visto en clases anteriores, nosotros somos en esencia espíritus que tienen alma y que viven en un cuerpo. Nuestros espíritus son eternos. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Como lo vimos en la primera clase del primer nivel del discipulado, la vida eterna no es vivir para siempre, porque todos los espíritus viven eternamente, viven para siempre. La vida eterna es vivir en una relación con Cristo y con el Padre. Recuerden Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna no es ser eterno. La vida eterna es estar eternamente en una relación con Dios
y con Dios el Padre y con Jesús. Ahí pueden ver cómo está enojado el sujeto este. Con Dios el Padre y con Jesucristo. Es más, con Dios el Padre a través de Jesucristo. Entonces la muerte de la que nos está hablando aquí es esa separación entre Dios y los hombres que se dio a raíz de la desobediencia de Adán. Entonces, teniendo eso en mente, continuamos leyendo. Dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, la separación entre Dios y los hombres. Así la muerte, hola Tatiana, excelente que esté ahí. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. ¿Cómo que pasó a todos? Porque todos pecaron. No quiere decir de que el pecado pasó a otro hombre en el momento en el que ese hombre pecó. Al contrario, la evidencia de que el pecado fue pasando de una manera generacional era porque los hombres seguían pecando. Es decir, lo que está diciendo es algo así como cuando uno ve que hay gente en la piscina, y obviamente pues si están en la piscina, o como dicen en Argentina o en México, en la pileta. Usted se da cuenta que la gente estuvo en la pileta porque usted se los encuentra por fuera, pero están como mojados. Entonces usted estuvo en la pileta o en la piscina porque está mojado. Aquí es más o menos lo que él está diciendo. Y la muerte pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. O sea, la muestra de que esa muerte espiritual trascendió generacionalmente es porque el hombre siguió pecando generacionalmente. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es que desde Adán hasta Moisés no hubo ley. La ley empezó a partir de Moisés con el pacto en el monte Sinaí. Pero, póngale atención a lo que dice aquí. Desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó. Así no hubiera ley, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato. ¿Por qué? Porque no había ley. Al no haber una ley para quebrantar, no había un pecado que imputar. De eso hablamos en una clase anteriormente. Dice, no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán tenía un mandato que no solo era no comer del árbol de la sabiduría, de los frutos de este árbol, sino que también era cuidar el huerto. Era cuidar el huerto de cualquier amenaza, y vuelve y cae otro, de cualquier amenaza externa. Porque, bueno, esto lo vamos a desarrollar en otra enseñanza, pero el oficio de Adán era, además de cultivar la tierra, porque él tenía la tarea de cultivar la tierra. Hola Mabel, bienvenida. Él tenía el oficio de cultivar la tierra allí en el huerto de Edén, pero era también protegerlo. Él tenía que protegerlo, él tenía que custodiarlo. De hecho es la palabra que se utiliza allí en hebreo. Entonces, el mandato que él tenía era cuidar, y lo que él hizo fue permitir que entrara el enemigo y destruyera todo a través de sus engaños. Entonces aquí dice, no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. ¿De quién está hablando? De Cristo. Adán es la antítesis, es todo lo contrario a lo que representa Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también fue tentado en todo, pero no pecó. Adán fue tentado en una sola cosa y pecó. Porque a través de Adán vino maldición a la tierra, a través de Jesús vino bendición a la tierra, a través de Adán vino muerte, a través de Cristo vino vida. Y podríamos seguir haciendo una lista de lo que trajo Adán y de lo que trajo Jesús, y vemos cómo el uno es todo lo contrario al otro. Por eso dice que Adán era una figura, una representación de aquel que iba a venir, de Jesús, que por Pablo es presentado como el segundo Adán. Versículo 15. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Es decir, si el pecado de Adán fue grande, pues el regalo de Dios fue mucho más grande. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, es decir,
La motivación para que Cristo viniera a hacer todo lo que hizo fue la multitud de pecados del ser humano. Pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y vea que ahí aparece una expresión maravillosa y es reinarán, porque nuestra posición en Cristo es una posición de autoridad y de poder. De este versículo vamos a hablar mucho en otra serie de estudios que vamos a tener, donde vamos a tener mucha tela que cortar de allí. Versículo 18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, es decir, bajo muerte espiritual, bajo la separación de Dios permanentemente, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, por la desobediencia de un solo hombre, de Adán, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de uno, de Jesucristo, muchos serán hechos justos. La ley, para los que se preguntan, bueno, ¿y para qué se puso la ley? Vea el propósito de la ley. La ley se añadió para que se aumentara el pecado, versículo 20. Estamos en Romanos 5. La ley se añadió para que se aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó, trayendo muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya entendemos un poco más de qué le está hablando Pablo a los colosenses cuando les dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Cuál pecado? El pecado generacional que venía desde Adán, que se pasaba de uno a otro, a otro, a otro, entendiendo, como lo hemos visto antes, de que cada niño, cada bebé en este planeta nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Ahora la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Es decir, si un niño muere, no es como ha dicho la religiosidad, que el niño se va para el limbo, que hay que bautizarlo rápido porque es que si no de pronto el niño se condena. No, de los niños es el reino de los cielos. Pero tan pronto como ese niño empieza a crecer y empieza a tener uso de razón y empieza a hacer uso del libre albedrío, a partir de ese momento ese niño debe recurrir a Cristo. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser consciente de que está separado de Dios, de que está apartado de Dios y necesita buscarle. Entonces ese pecado del que él está hablando aquí a los colosenses, que trae muerte espiritual, es el pecado de la desobediencia de Adán, que trae la separación entre Dios y los hombres, que es la muerte a la que se refiere aquí. Y dice, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. En otras versiones dice, porque eran incircuncisos, o porque no eran de la circuncisión, es decir, no estaban bajo el pacto de Israel, y aún así vino Dios al rescate de nosotros a través de Jesucristo, para tener la posibilidad de eliminar de nuestro espíritu el pecado y poder tener un nuevo espíritu regenerado, que fue algo que también vimos en el nivel pasado. Entonces, estamos leyendo el pasaje de nuevo, ahora teniendo la luz que nos da Romanos. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pero seguimos leyendo ahí mismo en Colosenses el versículo 14. Y aquí es donde es importante este contexto. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, como dice también Pablo en otro pasaje, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos apartados por completo de Dios. Viene Jesús, realiza su obra maravillosa en la cruz por nosotros, nos rescata, da su vida por nosotros, que ya vamos a mirar en qué consistió eso. Y como resultado de esa obra maravillosa, vean lo que aconteció. Colosenses 2, versículo 14. Dice, Él, Jesucristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y aquí tenemos que empezar a desmenuzarlo. Primero, estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos porque en nuestra contra
había, dice aquí, un acta con los cargos. ¿A qué se está refiriendo ahí? En esta época, en la época en la que escribe Pablo la carta a los colosenses, se acostumbraba que cuando yo tenía acreedores, es decir, yo le debía a alguien, estoy hablando de dinero, mi acreedor tenía una lista que era un acta en mi contra, que si yo no le pagaba, pues él lo podía llevar a las autoridades y a mí me llevaban preso. O también lo utilizaban precisamente las autoridades contra los delincuentes. Y ese era el acta que se exhibía en el juicio para decir, él es culpable de estos y estos y estos delitos. De hecho, de una forma irónica, Pilato puso en la cruz de Jesús el acta de los decretos que había en contra de Jesús, y lo único de lo que él lo encontró culpable era de ser llamado el rey de los judíos. Él no encontró ningún otro delito en Jesús. Entonces, esa acta de los delitos era algo o el acta de decretos en contra de una persona, el acta contrario a esa persona, era algo que se hacía o en tablilla o que se hacía en papiro, o que, bueno, se hacía en diferentes materiales en esa época. Ahora, si yo me ponía a cuentas con mi acreedor, le pagaba lo que debía, o si yo ya pagaba mi condena, bien fuera por azotes o por estar encerrado en la cárcel, y yo ya estaba en ceros con la justicia o en ceros con mi acreedor, entonces la cuenta se borraba. Y se utilizaban diferentes cosas para borrar. Se podía usar agua con jabón. En ese tiempo existía el jabón. Los jabones siempre se han hecho a base de grasas vegetales o animales. En este caso eran grasas vegetales. Se hacían jabones, y con jabones se limpiaba y se estregaba y se blanqueaba esa hoja. Sin embargo, aquí en el griego se utilizó una expresión que me llamó muchísimo la atención, y la expresión es exaloifo. Donde dice él anuló, aparece la expresión griega exaloifo con K, para los que están tomando apuntes, K-S-A-L, y con tilde, P-H-O, pero suena como si fuera una F, como cuando se refiere a Phoenix, Arizona, que se escribe pero PH. Exaleifo, que significa borrar, pero borrar con aceite, que era otra sustancia que se utilizaba también para borrar lo que estaba en contra de una persona y que ya se había puesto a cuentas. Ahora, retomemos otra vez. Recuerde que el delito del ser humano es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. A ver, dice, ¿no queda guardado esto en vivo? Sí, Ana, claro que queda guardado esto en vivo. Este y todos los demás que hay para atrás, ahí están guardaditos. El delito de nosotros, por el que teníamos que responder, es el pecado de la caída, de la desobediencia de Adán. Es el pecado que se nos fue heredado a todos. Estamos en una condición, hablo del ser humano en general, de estar apartado de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, no hay otra. Y la muerte es la condenación eterna. No solo la muerte física, la condenación eterna. Pero entonces aquí nos está diciendo que Él borró con aceite, blanqueó con aceite el acta de los cargos que había contra nosotros. Es decir, que en ese documento espiritual que había en contra de cada uno de nosotros, Jesús lo que hizo fue que, aquí dice que borró con aceite, y me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué en griego dice que borró con aceite? Entonces aquí también tenemos que devolvernos un poquito y recordar que el aceite más utilizado en estos tiempos en Israel era el aceite de oliva, el cual es sacado de las aceitunas. La aceituna es el fruto que da el olivo. Recuerdan que Jesús, la noche en la que fue entregado, Él estuvo orando en un sitio que se llamaba Getsemaní, el huerto de Getsemaní. De hecho, Getsemaní significa prensa de olivas, y ese sitio, el huerto de Getsemaní, estaba ubicado en el monte de los olivos. Pues se llamaba el monte de los olivos porque había un gran cultivo de olivos, y allí pues habían
muchas aceitunas y en ese sitio había una prensa con la cual estripaban las aceitunas para sacar el aceite. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con que Jesús es esa aceituna. Jesús tuvo que ser estripado, tuvo que ser machacado. Más adelante, dentro de algunas semanas, veremos una enseñanza relacionada con el aceite. ¿Qué significa el aceite hoy en día? Vamos a mirar en cuanto al Antiguo Testamento, pero ahora bajo el Nuevo Pacto, qué significa el aceite y vamos a ampliar esto muchísimo más. Pero Jesús tuvo que ser machacado, tuvo que ser triturado para poder ser de provecho para nosotros. Y de hecho, desde ese mismo momento de él estar en Getsemaní, empezó a ser oprimido y empezó a haber una carga espiritual, emocional y de hecho hasta física sobre él de una manera impresionante. Tanto que él sufrió una situación física que se llama hematidrosis, que es la sudoración de sangre. Eso solo se presenta ante casos de estrés supremamente agudo. Cuando la persona está sometida a un estrés muy fuerte, padece la hematidrosis. Hematidrosis, se me enreda un poco para decirlo. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una opresión impresionante porque había una carga enorme sobre él. De hecho, quien más estaba interesado en ese momento en destruirlo, y bueno, este es un versículo que no tenía en el estudio, pero ahorita me lo busco, porque es un versículo que acaba de llegar a mi cabeza, y es que Satanás tenía una idea vaga de quién era Jesús, pero no estaba convencido de que él era el Cristo. Entonces él, me imagino la cantidad de demonios que estaban esa noche alrededor, oprimiéndolo, perturbándolo, y aparte de eso por el estrés y la percepción que él tenía de todo lo que iba a suceder, a tal punto de que él no quería ser crucificado. Si ustedes miran la conversación de él con el Padre, él no quería. Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de él era no ir a la cruz. Y él estaba bajo tanto estrés que él empieza a sudar sangre, empieza a sufrir la hematidrosis, y a partir de ahí empieza todo lo que conocemos como la pasión de Cristo. Pero entonces hay un pasaje que, regálenme un segundito, lo busco. Permítame un segundo, yo busco aquí este pasaje. Ya, está en 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8, que dice, leámoslo desde el 7, dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo, se está refiriendo a las entidades demoníacas, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque no sabían, si ellos hubieran sabido, eso no lo habrían tocado, porque lo que les esperaba es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Había algo que estaba oculto para ellos, ellos no podían estar seguros. Dios estuvo reservando ese misterio, como lo hemos visto en clases anteriores, un misterio que estuvo oculto y que nos ha sido revelado, pero a nosotros. Ni siquiera el mismo enemigo sabía a ciencia cierta quién era Jesús, si era el Cristo o no era el Cristo. Por eso él lo oprimió, por eso él se sació en él, por eso él lo torturó de esa manera, incitó a los seres humanos, como lo veíamos en la clase de anoche, incitaba a los seres humanos a que lo perturbaran a él, a que lo torturaran, a que lo dañaran a él de esa manera, pero él no estaba convencido de quién era. Y mientras tanto, Jesús, que era en ese momento esa aceituna, estaba siendo estripado, estaba siendo macerado. Estoy hablando obviamente de una manera alegórica, que él estaba siendo estripado como la aceituna, porque ese aceite que salía de la aceituna, en este caso la sangre de Cristo, era con la que él iba a borrar la cuenta pendiente de nosotros, con la que él iba a eliminar
esa lista de delitos, esa lista de cargos que estaban contrarios a nosotros. Pero no solo la lista quedó blanqueada por completo, no solo quedó en blanco, sino que dice que fue clavada en la cruz. Y es que Él mismo es el recibo de pago. O sea, cuando uno tiene una deuda con una entidad bancaria o bueno, en cualquier sitio, uno va y paga, y cuando uno paga le tienen que entregar un recibo, que es la muestra de que uno quedó al día con esa entidad. Jesucristo mismo era ese recibo. Él mismo allí colgado en la cruz era la muestra de que Él estaba pagando con su vida por las vidas de todos nosotros. Porque lo que no estaba convencido Satanás, que es precisamente lo que acabamos de leer, es que ellos no sabían quién era Él, que Él era el Señor de la gloria. Porque si lo hubieran sabido, jamás lo habrían hecho, porque su vida no valía la vida de un hombre. Se los he explicado antes. Si en la cruz hubiera podido morir un hombre, por decirlo de algún modo, un hombre que hubiera vivido sin pecado, cosa que es imposible, solo un ejemplo, pero si un hombre hubiera podido vivir sin pecado y moría en la cruz, habría reemplazado solamente a otro hombre. Pero tratándose de Cristo, del Señor de la gloria, de Dios humanado, de que era sangre divina la que se estaba derramando en ese momento, de que era Dios mismo el que estaba muriendo en la cruz por todos los demás, entonces esa vida no valía por un solo hombre, valía por las vidas de todos los hombres. Entonces era un pésimo negocio para Satanás haberlo matado, pero él no sabía. Él no sabía que esa aceituna con la que él se estaba saciando al extremo, con la que él estaba deleitándose, golpeándolo y aporreándolo, a tal punto que hay historiadores de esa época, no recuerdo muy bien si es Herodoto o Flavio Josefo, que dicen que se veía como una bola de carne por las calles de Jerusalén, con la cruz a cuestas. Y mientras el diablo se deleitaba azotándolo, Jesús en silencio, porque allí se cumple la palabra que está en el profeta Isaías, donde dice que él guardó silencio, que él enmudeció delante de sus castigadores, que él estuvo todo el tiempo callado, porque con que él hubiera hablado una sola vez habría sido suficiente para que todos hubieran volado. De hecho, cuando lo van a detener y le preguntan, ¿tú eres Jesús? Él dice, yo soy. Él utiliza su nombre bíblico, el nombre de la antigüedad, y cuando él dice, yo soy, todos se caen de espaldas. Si solamente con decir yo soy, todos se fueron de espaldas, donde él abra su boca delante de ellos, los destruye. Vienen legiones de ángeles a ayudarlo y a impedir que esto siga sucediendo. Pero al contrario, lo que hizo fue que guardó silencio, se bloqueó, prefirió cerrar sus ojos delante de ellos y cerrar su boca. Perdón. Esto es algo que oh, me conmueve realmente. Gloria a Dios. Ustedes entienden que es tener todo el poder, Jesús, tener todo el poder para defenderse, pero no hacerlo, no hacerlo por amor a nosotros.
hacerse ver como derrotado, pero para darnos a nosotros la victoria. Eso hace parte de ese intercambio. Él allí, a los ojos del mismo enemigo, él estaba derrotado, él estaba vencido. Gracias, mi amor. Pero en realidad, él estaba venciendo. Y por eso él mismo dijo, es que a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar, pero el otro, creyéndose más astuto que él, no entendía ni siquiera de qué estaba hablando Jesús y lo quiso destruir y lo quiso estripar, lo quiso macerar, y de esa aceituna, de esa aceituna alegórica de la que estamos hablando, salió el aceite precioso, la sangre preciosa que lavó, que limpió esa cuenta de cobro que había en contra nuestra, y se presentó él mismo como el recibo de pago para demostrar de que ya contra nosotros no hay algo contra lo cual nos puedan acusar. No hay nada que ahora el enemigo pueda exhibir en contra de nosotros. Por eso la creencia, y para los que estuvieron en la enseñanza de Job y quienes no se pueden devolver y mirarla allí, ya Satanás no nos puede acusar a nosotros de nada. Él lo podía hacer en la antigüedad, ahora no. Ahora ya ni siquiera hay acta de decretos con la cual él nos puede acusar a nosotros de ninguna manera. No hay nada. Él ni tiene acceso ya al cielo, que de eso hablamos ya en las clases anteriores. Él ya no puede entrar allí. Y fuera de eso, ni siquiera hay un acta con la cual nos puede acusar. Él no puede ir a exhibir y a decir, vea, tengo contra Oscar, contra Mabel, contra Mari, tengo esto para acusar. No hay nada, porque Jesús con aceite lo limpió, lo lavó. El acta de los cargos que había en contra de nosotros quedó eliminado por completo. Pero no solo eso. Yo quiero que miremos, como para tener más idea de eso que pasó allí. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, capítulo 24. Dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y de la sanidad es precisamente las próximas dos clases del discipulado, en las que vamos a profundizar un poco acerca de la sanidad. Pero vea lo que dice, parte de lo que sucedió allí en ese momento. Dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados, los absorbió como si Él los hubiera cometido cuando Él nunca cometió pecados, y por eso murió en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, por sus llagas hemos sido sanados. Esto es Primera de Pedro 2:24. Y Segunda de Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Eso fue lo que sucedió allí. Ese fue ese intercambio que ocurrió allí en la cruz. Pero además de eso, volvamos a Colosenses 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, ya está refiriendo a rangos, a diferentes rangos que hay en el reino de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Aquí está hablando también de una tradición romana, de una tradición que tenía el ejército romano. ¿Y qué era lo que pasaba? Ellos, pues ustedes saben en historia, que Roma se empezó a expandir. Él invadía una nación, la sometía militarmente, y ya esa nación, ese pueblo, ese sitio, quedaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Pero ¿qué pasaba? Ellos iban
si la gente se sometía voluntariamente, si no había confrontación, listo. Ellos simplemente se sometían, había un cambio de gobierno, y ahora el rey que había sabía que tenía que rendir cuentas a Roma, pagar impuesto a Roma, los soldados romanos tomaban posiciones en ese sitio, y era él solamente como una figura, un títere del imperio romano. Pero si esta nación no se sometía, entonces había guerra. Y cuando había guerra, y que regularmente los romanos ganaban, pues eso ya fue luego hasta la caída de Roma, que ya ellos no ganaron más, pero cuando ellos iban y tomaban posesión de una nación por las malas y había conflicto, entonces cuando ellos volvían de nuevo a Roma, ellos traían consigo un desfile victorioso. En ese desfile victorioso, adelante del desfile venían cortesanos, es decir, gente que le servía al emperador, trayendo inciensos, perfumes, aromas y cosas que aromatizaban el ambiente para preparar ese desfile que venía. Adelante venía el que hubiera dirigido esta expedición, el general, o si hubiera sido el mismo emperador, o en el caso de los generales, pues llegaban a rendirle tributo a su emperador, mostrándole todo lo que ellos habían ganado en esta batalla. Entonces los generales, la gente del imperio romano, los vencedores, iban adelante con el botín de guerra, es decir, las cosas de oro, las cosas valiosas que hubieran traído de esta confrontación, pero atrás venían todos los capturados de guerra, y el primero de los capturados de guerra era la persona con mayor rango que hubieran detenido. Es decir, si de pronto en combate murió el rey, pues no traían al rey, sino que traían a uno de los generales, o así, hacia abajo, pero traían de primero entre los capturados al de mayor rango. Si era el rey, pues mejor, era un botín más preciado para presentar al emperador romano. Entonces traían al rey derrotado. Pero ¿cómo lo traían? Póngale mucha atención a esto. Lo traían cortado los dedos gordos de las manos, porque si usted le amputan los dedos gordos, usted no puede empuñar ya nada, pues no tiene fuerza para empuñar realmente. Podrá tomar algo, pero con debilidad. Y para usted tomar una espada para hacerle frente a un enemigo, pues necesita empuñar con fuerza. Eso significaba de que ya este rey derrotado nunca más podía ser una amenaza para Roma. Además de eso, le amputaban los dedos gordos de los pies. Si usted le amputan los dedos gordos de los pies, nunca más va a poder correr. Es decir, que nunca más va a poder huir. Eso quiere decir de que no solo ya no va a poder atacar, sino que ni siquiera se va a poder defender. Ya de ninguna manera va a ser una amenaza este rey derrotado para el imperio romano. Pero como si fuera poco, les cortaban la lengua y les arrancaban los ojos. Así, en ese estado de humillación, eran presentados los sobrevivientes y era presentado el rey derrotado delante del emperador para demostrarle: aquí, emperador, le traigo este rey derrotado que nunca más va a volver a ser una amenaza para el imperio romano. Aquí, en griego, cuando dice que los exhibió públicamente, está diciendo los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Está hablando de ese desfile triunfal. ¿Qué quiere decir? Si lo leemos desde el principio: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en el desfile triunfal en la cruz. ¿Qué pasó entonces en la cruz? En el momento en el que Cristo hizo esto, que hablamos de que fue borrada todas nuestras cuentas pendientes con Dios, en ese momento Satanás quedó así, sin dedos gordos en las manos y en los pies. No estoy hablando literalmente, quiero decirte que él quedó sin posibilidad de hacernos ningún daño. Nosotros en este momento podremos ser dañados por él a través de engaños, a través de mentiras, a través de lo que él quiera llenarnos la cabeza. Pero ya en este momento él no representa una amenaza para nosotros. En este momento él fue indefenso. Por eso él está tan asustado, por eso él prefiere hacer ruido, por eso él prefiere empezar a llenar la cabeza de la gente con basura y querer amedrentar al pueblo de Dios. Pero él no puede hacernos nada realmente. En el sentido eterno, en el sentido espiritual, él no puede hacer nada. Él perdió incluso todo derecho legal de atacarnos a nosotros con enfermedades,
con maldiciones, con cualquier otra cosa. Él no nos puede hacer daño, y cuando Él intenta hacernos daño, nosotros podemos recordarle lo que sucedió allí y decirle: qué pena, pero ya usted no tiene por qué tocar mi vida, Él no tiene por qué tocar nuestras vidas, porque Él perdió todo derecho legal allí en la cruz. Él ya fue exhibido en ese desfile triunfal, de tal manera que Él fue avergonzado como lo eran estos reyes antiguamente. Él ya fue mostrado allí en público con lo que hizo Cristo, diciendo: ya usted no puede hacer daño. A aquel que crea en Cristo, Él ya no le puede hacer daño. Así que nos damos cuenta de que los superpoderes del diablo no son más que una cosa hollywoodesca, no son más que algo que nos han mostrado en las películas, que Hollywood nos ha querido mostrar, de que es un ser superpoderoso y que mata gente, y que, bueno, sí, si la gente se deja llenar la cabeza de él, pues va a terminar haciendo cosas muy malas. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, somos muchísimo más poderosos que él, y estamos por encima de él en poder, en autoridad, en dominio. Y eso es lo que Él no quiere que nosotros sepamos. Él quiere mantenernos atemorizados, convencidos de que Él nos puede hacer daño, de que Él puede estar escondido en cualquier parte. Y de eso se trata la doctrina de la guerra espiritual. Lo que hay que estar es pendiente, lo que dice Pablo: no ignoremos las acechanzas y las maquinaciones del diablo. Claro, Él todo el tiempo quiere atacar, pero es como si uno lo quisiera golpear a un niño. Pues esté pendiente que de pronto no le vaya a meter una patada, pero no es mayor cosa lo que Él puede hacer. Tenemos que estar convencidos de que sí, Él puede atacar en cualquier momento, pero es más poderoso el que está con nosotros que Él, que está en el mundo. Así que tenemos que tener la conciencia de que Él ya fue exhibido públicamente, avergonzado, ridiculizado, de que él ya fue expuesto, y de que él realmente no tiene ningún poder para dañarnos más que la mentira. Mientras nosotros estemos apoyados en la verdad del Evangelio de Cristo, sus mentiras entonces no tendrán poder sobre nuestras vidas. Pablo hace referencia a ese desfile triunfal en 2 Corintios 14 al 16, 2 Corintios 2 del 14 al 16, y dice: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Es decir, nosotros también estamos en ese desfile, pero no estamos en la parte de atrás de los condenados, de los que son exhibidos, avergonzados, sino que vamos adelante con los vencedores. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma. Recuerda lo que les decía ahora, que adelante del desfile iban los cortesanos, los servidores del emperador, echando estos aromas, estas especias aromáticas, perfumes, inciensos y cosas que olieran agradable. Pues dice que cuando nosotros compartimos el mensaje de Cristo, en ese desfile triunfal, nosotros somos los que vamos adelante esparciendo el aroma, ese aroma agradable del mensaje de nuestro Señor. Lo leo de nuevo: siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Y Satanás está en el equipo de los que se pierden, porque él ya está condenado. Para los que se pierden, este incienso resulta como un aroma mortal. Es decir, cada que nosotros estamos hablando del Evangelio, de la gracia de Cristo, se levanta un olor que es un aroma agradable delante de Dios. Pero para Él es un olor que le recuerda su muerte, que le recuerda su condenación, porque su juicio ya fue emitido, porque Él sabe que Él está condenado y que los días se acortan, y que el tiempo de Él ser echado definitivamente al lago de fuego y azufre está cada día más cercano. Así que cada que nosotros estamos predicando el Evangelio y alguien se arrepiente y llega a los pies de Cristo, Él sabe que los días están siendo más corticos. Y así como para los condenados en el Imperio Romano, ellos sentían ese olor y sabían que su decapitación, que su muerte estaba cercana, Él también sabe que con nuestra predicación, cada día más su condenación, su juicio está más pronto a ejecutarse. Porque para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, es una fragancia que nos da vida, la vida abundante de Cristo,
que se emana a través de la predicación del Evangelio. Así que nosotros también estamos en ese desfile, pero en la parte de adelante, en la parte de los vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo. Pero Él va atrás, Él va en la cola, sin dedos pulgares en sus manos, sin dedos gordos en los pies. Ya Él ni siquiera puede huir del juicio que le espera. Él ya está derrotado, Él ya está vencido, y lo único que le espera es ser echado allá al lago de fuego. Es más, como para que tengamos una idea más clara de esto, en Hebreos 2:14 dice: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas. Es decir, Dios se tenía que hacer hombre, era necesario que Él se hiciera hombre, y tiene que seguir siendo hombre. Ya se lo voy a explicar por qué. Así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Él ya lo derrotó. Aquí no está diciendo que Él está derrotado. Entonces, ¿por qué la religión se empeña en darle más poder al diablo de que Él realmente tiene? Si Él ya está derrotado, está vencido. Ya lo único que podemos hacer es estar pendiente de que no dé, como decimos aquí popularmente, patadas de ahogado, o sea, como ya lo último, que de pronto como por querer defenderse, pero ya Él está vencido, no tiene nada más que hacer. Lo único que podrá hacer es engañar a unos cuantos, a los que no conocen la palabra de Cristo, quererlos llenar de mentiras, pero mientras estemos parados en la roca, Él no tiene nada que hacer. Seguirá allí, vencido, derrotado, tirado en el piso, humillado como Él está. ¿Y por qué Cristo no puede dejar de ser un hombre? Él tiene que seguir siendo un hombre, y hace parte del sacrificio, que era algo de lo que les explicaba ayer. Es parte del sacrificio que Él sigue haciendo todo el tiempo por nosotros, porque el pacto fue entre Dios y los hombres, a través de Jesucristo como representante de toda la humanidad. Él hizo este pacto reemplazando el pacto que Él hizo con Adán en el huerto. Ese pacto fue roto por el mismo Adán cuando Él incumplió todo lo que se le había dicho que tenía que hacer. Ahora viene un nuevo Adán a hacer un nuevo pacto con el Padre. Pero entonces tenía que ser en este caso Cristo en lugar de nosotros, los seres humanos. Si el pacto se hizo entre Dios y un hombre, si ese hombre deja de existir, si Cristo un día dice, bueno, ya no voy a ser más hombre, voy a volver a ser de nuevo un espíritu, el pacto se rompe, porque ya no hay un hombre que nos represente delante de Dios, y usted y yo quedamos como estábamos antes de la venida de Cristo, condenados, y nuevamente con el acta de decretos abierto en nuestra contra. Por eso Él tiene que seguir siendo un hombre, para que haya siempre un representante del pacto delante de Dios. Es decir, que el sacrificio de Cristo sigue siendo de manera continua, porque Él perdió la posibilidad de ser un espíritu para seguir en un cuerpo humano eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el hombre que nos representa delante de Dios. Para que el pacto no se rompa, Él debe permanecer allí como hombre delante del Padre, haciendo valer su parte del pacto. Él murió, y aparte de la muerte es estar allí ocupando el lugar que a los seres humanos se nos asignó desde los tiempos de Adán. ¿Sí? Entonces, eso hace parte del sacrificio de Jesús. Así que cada mañana, cuando usted abra los ojos, recuerde lo que dice la palabra, que cada mañana sus misericordias son renovadas, porque cada día que usted abre los ojos es un día más que Jesucristo pasó siendo un hombre delante de Dios, por amor a usted y por amor a mí. Y para que tengamos una perspectiva más clara acerca del estado de Satanás, quiero que leamos esto ya para terminar, que está en Isaías 14. Quiero contarles así por encima, porque pues es un estudio mucho más profundo que veremos también en algún momento. Yo creo que ustedes deben de estar pensando y pensarán permanentemente, bueno, pero entonces ¿cuántos estudios nos faltan por ver? Nos faltan muchos, y yo quisiera podérselos enseñar todos de una, pero no es posible poder enseñar todo ya. Pero hablaremos más adelante acerca de este tema que tiene que ver con el enemigo. Y aquí nos habla el profeta Isaías de una de las 4 caídas de Satanás. Son 4 caídas en total. Aquí él nos va a mostrar algo de la tercera caída de Satanás, que va a ser en el momento en el que él va a ser echado en las prisiones durante 1000 años. Él va a estar encerrado durante 1000 años, que serán los 1000 años en los que va a estar aquí reinando Cristo, lo que se conoce como
el milenio. En ese momento, todas las personas de la tierra lo van a poder ver. ¿Cómo? Me imagino que ya en este momento, pues tratándose de la tecnología que hay, pues no sé si será que va a ser algo televisado o qué, pero dice que todos lo van a poder ver. Esto es Isaías 14, del 16 al 17. Dice, allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos? ¿Es este el que destruyó al mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Es decir, la gente va a mirar a Satanás y va a decir, ¿en serio es ese? ¿Por qué? Porque la gente tiene una idea de que es un ser majestuoso, poderoso, grande, al que tenemos que tenerle miedo, y cuando lo vean van a decir, ¿en realidad es ese? Ese es el que asolaba a las naciones, ese es el que hacía temblar a los reinos, es él, de verdad es él, porque lo van a ver realmente como es él, lo van a ver tal cual como es él. Nosotros vamos a tener la posibilidad de ver a Jesús tal cual como es él y adorarlo en todo su esplendor, pero también vamos a tener la posibilidad de ver a Satanás tal cual como es él y decir, ¿en serio? Eso tan insignificante es lo que atemorizaba a todo el mundo. Por eso era que la gente temía tanto. Yo se los quiero compartir para que dejen de vivir una vida en temor pensando, ay, y es que el diablo esto, el diablo aquello. No, en realidad nosotros estamos en una posición elevada por encima de él. Tenemos una posición de dominio, de reino y de autoridad por encima de él. Entonces dejemos de estar preocupados pensando que de pronto el diablo esto, el diablo aquello, cuando realmente él es el que tiene que estar preocupado de nosotros. Él es el que se la pasa preocupado de nosotros, que nosotros no estemos conociendo más la palabra, y si la conocemos, él va a querer venir a robarnos esa semilla de la palabra, que precisamente de eso les iba a hablar en el día de hoy, pero hablando con mi esposa le decía, no, voy a cambiar la enseñanza del viernes y voy a profundizar más en lo que venimos hablando, que es la autoridad espiritual. Acerca de este tema de la semilla y la tierra vamos a hablar, yo creo que en 15 días más o menos, pero hoy quería profundizar más en esto, para que estemos convencidos del poder y la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros y que realmente el otro está acabado, para que dejemos de verlo como un enemigo de tú a tú y que realmente es un enemigo vencido, que tenemos que estar siempre parados, firmes en la palabra y en el verdadero evangelio de la gracia, para que Él no quiera venir a llenarnos la cabeza con mentiras, que es la única arma que Él tiene. Así que desde ahora usted puede empezar a visualizarlo mentalmente y a decir, ¿realmente es ese? Realmente Él no tiene ningún poder. Ese que asola las naciones, que pone a temblar a los reinos, a mí no, porque yo soy hijo del Dios viviente, porque yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, porque como dice mi esposa aquí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él no puede con nosotros. Aún si nos matara, no puede con nosotros, porque como se los decía ayer, nuestro espíritu ya está sellado y aún muertos seguimos venciéndolo a Él, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que esta es la enseñanza de victoriosos en Cristo. Esta es nuestra posición realmente, con un pie en la cabeza del enemigo. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Él, y así es como debemos de vivir cada día de nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Será una semana en la que tendremos 4 enseñanzas. Tendremos enseñanza martes y jueves para el discipulado. Tendremos enseñanza del viernes, que veremos la cena del Señor, que por lo que les he estado diciendo, que tengan el vino o el jugo de uva para compartir también con el pan, para que puedan hacer la cena en sus casas con sus familias. La idea es que lo sigamos haciendo periódicamente, ojalá cada semana. Entonces el viernes tendremos la enseñanza de la cena del Señor, y el domingo tendremos un servicio especial. Todavía no he definido la hora, tengo que hablarlo con mi esposita de definir la hora. El domingo tendremos una enseñanza especial acerca de la resurrección de Cristo. Creo que todos van a estar esta semana en vacaciones, o bueno, algunos con los chicos descansando. Es una semana en la que hay días festivos, va a ser como un poco más relajada. Así que les deseo que pasen una semana muy feliz, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos el día martes con una nueva enseñanza, con la serie de enseñanzas acerca de la sanidad, y tendremos una enseñanza maravillosa acerca de la cena
y acerca de la resurrección de Cristo. Bendiciones para todos, que tengan una muy feliz noche, que descansen, que estén muy bien.